Agradecemos a la doctora Rocco por su valiosa participación. Invitamos ahora al doctor Gustavo Francisco Méndez Machado, quien nos presentará la experiencia, utilidad clínica del diagnóstico en el punto de cuidado en el síndrome coronario agudo y aspectos económicos. El doctor Méndez es médico cardiólogo de la Universidad Autónoma de México, actualmente es subdirector médico del Hospital General de Zona 11 Jalapa, Instituto Mexicano del Seguro Social, Jalapa, Veracruz. Sí, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Felicidades a los colombianos que ya ganaron su segunda medalla en las Olimpiadas. Nosotros todavía estamos batallando. Felicidades. Si los latinos no nos echamos porras, ¿quién nos echa porras? México todavía, ayer nos eliminaron de fútbol. Hoy estamos intentando con arco, a ver cómo nos va. Uno de los aspectos económicos, uno de los aspectos más importantes de la tecnología Point of Care, de alguna manera u otra, ha sido que ha tratado de reducir una desigualdad en la atención médica que tenemos. De alguna manera u otra, el que yo tenga el acceso a un hospital de tercer nivel de atención y tenga la oportunidad de que me dé un dolor precordial a las 3 de la mañana, me despierte sudando y pueda accesar a un hospital donde tiene una sala de angioplastía 24/7 y están los cardiólogos despiertos y queriendo hacer y colocar un stent, pues eso hace una diferencia sustancialmente importante en el pronóstico que tenga un individuo. Sin embargo, si vive en una ciudad pequeña, como es la ciudad donde yo trabajo actualmente, que es Jalapa, Veracruz, tiene 700,000 habitantes, está en la parte baja del Pico de Orizaba, que es la montaña más alta que tenemos en México, y que en la mayoría de los servicios de urgencia va a estar un médico general desvelado de tratar muchas infecciones de la garganta, algunos dolores de la vesícula, y llega un paciente con dolor precordial, pues si tiene oportunidad y le va bien, pues a lo mejor va a tomársele un electrocardiograma y unos biomarcadores cardíacos y tendrá la oportunidad de hablarle a algún colega que sepa interpretar el electro. Porque desafortunadamente hay que entender que la mitad de los pacientes que tienen enfermedades del corazón, el electrocardiograma no cumple la utilidad que se requiere porque el expertise del médico que lo lee no es la ideal. ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo en este momento muera? Según la Organización Mundial de la Salud, nosotros tenemos mucho mayor probabilidad de morirnos de enfermedades crónico-degenerativas o no comunicables, como ellos lo definen, que es la cardiopatía isquémica, las enfermedades del corazón, que es el cáncer, predominantemente, que es la diabetes. Si ustedes ven México, nosotros tenemos un perfil epidemiológico muy adverso, esto predominantemente debido a que tenemos un gran problema de sobrepeso y obesidad. Nosotros tenemos la prevalencia más alta probablemente de obesidad infantil en el mundo. Ustedes aquí en Colombia están mucho mejor, algunas regiones de Latinoamérica mejor, Brasil, Argentina, se habla de tanta carne que comen o comemos, de alguna manera nos va un poquito mal. ¿Qué pasa desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud en Colombia en comparación con México? Pues para los hombres nos va igual, tenemos la misma probabilidad de morirnos de enfermedades del corazón, pero en esa lucha que han tenido todas las mujeres durante los últimos 20 años nos han alcanzado. También se mueren igual del corazón y sustancialmente mucho más importante. Yo siempre le digo a los estudiantes que tengo el privilegio de coachar como médico cardiólogo, es que cuando llega una mujer al servicio de urgencias, créele que si te dice que se siente mal, créele que se siente mal. No se peleó con el novio, no se peleó con el marido, no lo cachó con la otra o lo cachó con el otro, es decir, ya todo en este mundo es posible, sino que simplemente realmente tiene una sintomatología. ¿Por qué? Porque hemos visto desafortunadamente que la enfermedad isquémica del corazón es igual en los hombres que en las mujeres. Y en eso se refleja que la mujer, porque algunas circunstancialmente está diseñada para aguantar más, eso hay que reconocerlo, las mujeres son de Venus, los hombres somos de Marte, y entonces la mujer se aguanta más. Cuando tiene un dolor en el pecho, empieza a pensar, híjole, los hijos, tengo que llevarlos a la escuela, tengo que arreglarle la ropa a mi marido para que se llegue, se bañe, se vista rápido y se vaya a trabajar. ¿Sí? O las que trabajan, híjole, tengo que ir a trabajar, los pendientes del laboratorio, que si no llegó el asistente, que los problemas, todo lo demás. O los médicos, que la cirugía que tengo que hacer del género femenino. Piensan primero en todo eso y luego, sigo con el dolor, voy a ir al servicio de urgencias. Entonces, cuando llegan al servicio de urgencias, tienen una probabilidad de que tengan un desenlace mucho más grave y mucho más pronto. Es decir, cuando una mujer te dice, me voy a morir, se mueren, son más decididas. Y en ese sentido, no hay poder debido a que los cambien.
Cuando venía, sí, los hombres somos, disculpen la palabra, eso sí, yo no tengo ninguna contradicción contra los LGBT, pero los hombres somos más maricones, es decir, vieja, llévame, estoy muriendo, sí, me siento muy mal, las mujeres aguantan más. Cuando venía para acá, para Bogotá, vi esto en un periódico aquí colombiano, en donde dice que pues, el problema es que también tenemos una excesiva carga laboral. Actualmente trabajamos 36 horas al día y entonces de alguna manera u otra eso deteriora nuestra calidad de vida, comemos más, hacemos menos ejercicio y por lo tanto el pronóstico es más complicado. ¿Qué pasa en México? México nosotros somos 120 millones de habitantes distribuidos en 3 sistemas predominantes de salud. Yo pertenezco al que tiene mayor la cobertura, que son 70 millones de habitantes, distribuidos o que tienen acceso a cerca de 280 hospitales de segundo nivel de atención, más de 1000 unidades de primer nivel de atención y 35 hospitales de tercer nivel de atención. Es decir, cirugía compleja, neurocirugía, cirugía cardiovascular, trasplante de corazón, todo lo demás. ¿De qué se mueren los mexicanos? Aunque ustedes no lo crean, no nos morimos de borrachos, nos morimos de enfermedades del corazón. ¿Sí? Todo el mundo piensa que nos morimos de puro tequila, pero no, aún y cuando me lo dijeron no hace ratito de que somos buenos para el tequila los mexicanos. Entonces, las enfermedades del corazón, la diabetes y los tumores son predominantemente la causa más importante de mortalidad. Y eso es lo mismo para cardiopatía isquémica en las mujeres. Nosotros en el mes de octubre celebramos el mes internacional del cáncer de mama y el presidente se viste de rosa, y eso no significa que tenga alguna predilección diferente, aunque muchos dicen que sí. Los futbolistas se visten de rosa, el balón se juega de rosa, porque las mujeres se mueren de cáncer de mama. En México se mueren 5,000 mujeres al año de cáncer de mama. Por enfermedad del corazón, 50,000. Y no tenemos ningún programa estatal dirigido especialmente a las mujeres. Y les apuesto que lo mismo pasa en Colombia y lo mismo pasa en Brasil. Si la mujer desafortunadamente es un blanco terapéutico muy, muy álgido que hay que tomar en esa búsqueda de la igualdad. El año pasado estuve en Buenos Aires, algunos de aquí tuvimos la oportunidad de estar por allá, y cuando yo pues presenté esta diapositiva, pues mis compañeros mexicanos se desgarraron las vestiduras. Oye, ¿por qué dices que en un estado de México el 60% de los pacientes que tienen infarto se mueren? Eso no puede ser en un mundo moderno, en la modernidad, nos van a decir que somos subdesarrollados. Bueno, esa es la estadística que hizo un observatorio de desempeño hospitalario en el año 2000 en México, y dijo que la mortalidad de infarto agudo de miocardio es del 25% para México. Es decir, 1 de cada 4 mexicanos que tienen un infarto se muere en los primeros 28 días después del evento. Muy alto, el estándar internacional es 8%. Afortunadamente, como cada año tenemos que reportar a la OCDE, resulta que la OCDE reporta mortalidad por infarto en 2013, caray, 27%. Entonces dijeron, no, tenías razón, efectivamente, sí, no estamos muy mal en infarto, entonces hay que hacer algo para tratar de modificarlo. Y hay una estrategia funcional en esta institución con el objetivo de optimizar los tratamientos, específicamente enfocado hacia trombolisis. Pero trombolisis significa infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Eso significa que la otra mitad de pacientes que tienen dolor en el pecho, que el electro no sirve, esos, quién sabe cómo les va. Y esos representan la mitad de los casos, y esos representan también la misma mortalidad. Los cardiólogos siempre hemos buscado el santo grial, es decir, la molécula que yo la mide en la sangre y en 20 minutos le diga al individuo, en los próximos 20 minutos te vas a morir. Y hemos medido todo, kriptonita en lágrima, hemos medido algunas sustancias diferentes. Lo que hemos tenido más experiencia, factor de von Willebrand para hablar de coagulación, troponina I, troponina T, CKMB en masa, mioglobina, péptidos natriuréticos, pensábamos que las interleuquinas, la proteína de alta sensibilidad, es decir, hemos medido todo. Pero de alguna manera u otra lo que mayor tenemos evidencia es en la medición para el síndrome coronario agudo de las troponinas y la CKMB, como los estándares internacionales de oro para hacer el diagnóstico de síndrome coronario agudo. Para falla cardíaca, los péptidos natriuréticos, para tromboembolia pulmonar dímero D. Y en eso podemos englobar prácticamente el 80% de la patología cardiovascular que condiciona mortalidad en un servicio de urgencias o un estadio crítico. En ese sentido, estos 3 biomarcadores, mioglobina para la identificación en las primeras 3 horas, la troponina E y la CKMB, han sido los biomarcadores estipulados tanto por la Sociedad Europea de Cardiología como el Colegio Americano de Cardiólogos en el estándar. Alguien dijo, es que los mexicanos siguen las guías europeas y los colombianos seguimos a los americanos. Bueno,
estilos de cada uno de los centros. El otro día estuve con una serie de cardiólogos y el presidente de la Sociedad de Cardiología es miembro de la Sociedad Europea de Cardiología y es miembro de la Sociedad Europea de Arritmias. Entonces, sigue las guías europeas. Entonces, en este nicho, de alguna manera u otra, nosotros nos enfrentamos a que cada país genera sus guías. Desafortunadamente, las guías, a menos que se establezcan, por ejemplo, en México, en el Diario Oficial de la Federación, no es una ley. Entonces, es una recomendación. Sin embargo, mi institución, que es el Instituto Mexicano de Seguro Social, publica en el año 2010 las guías de práctica clínica para síndrome coronario agudo y dice, hay que hacer troponinas. Troponina T, troponina I, CKMB o CKMB en masa. Lo que no se debe hacer es CK total, TGO y DHL. Las famosas enzimas cardíacas no solamente no se deben de hacer, sino es mala práctica clínica. En el año 2007, el Colegio de Químicos Clínicos de Estados Unidos dijo, eso es motivo de demanda. Si tú a un paciente con dolor en el pecho le pides CK, TGO y DHL, eso significa que te pueden demandar si te equivocas en el diagnóstico. Sin embargo, en el día de hoy, en más de la mitad de mis hospitales no tienen troponinas. Estamos evolucionando para buscar que dejen de hacer estas enzimas y hagan troponinas. Entonces, siempre yo lo he dicho yo, la única razón para ordenar una prueba de laboratorio es si le voy a cambiar el tratamiento a mi paciente. No existen pruebas de rutina. Las pruebas de rutina en el laboratorio de urgencias no existen. Debe ser una prueba de laboratorio específica y con ese resultado voy a tomar una decisión terapéutica. Cuando a mí me piden unos tiempos de coagulación para un paciente que tiene una lesión en un tobillo, por ejemplo, que no la ve el traumatólogo y no lo va a operar, le digo, ¿y para qué se lo pides? ¿Qué objetivo tiene? Pídele una placa, pero no le pidas una prueba de laboratorio. Es que es diabético, no vaya a ser que, a ver, no inventes, enfócate porque necesitamos optimizar recursos. Ese es el problema con el laboratorio, de repente empezamos a pedir todo. Pídele antígeno prostático y la señora llegó embarazada, dices, a ver, ¿de qué sentido tiene? Entonces, de alguna manera u otra, point of care testing es un término acuñado. El profesor Richard Price de la Universidad de Oxford hace un par de años, desde hace más de 16 años, acuñó este término, en donde lo que tratamos nosotros es este esquema de pensamiento. Una pregunta, una prueba, una decisión, un tratamiento, y hacerlo lo más rápidamente posible. Existe evidencia sustancialmente importante, ya lo vieron en anticoagulación, en control de paciente diabético, en el control de enfermedades infecciosas. Nosotros tuvimos un problema muy severo de influenza hace varios años, en donde se bajó el número de visitas a Cancún, la gente ya no iba a Cancún porque pensaban que se iban a morir de influenza, y resulta que la enfermedad tampoco es tan grave. Y entonces, de alguna manera u otra, empezamos a tener miles de pruebas rápidas, compramos un montonal de pastillas de oseltamivir, que después no las pudimos utilizar, y que el laboratorio que la produce, de alguna manera u otra, nos tuvo que dar un waiver que tenemos todo un año todavía para seguirlas utilizando. Pero bueno, entonces, de alguna manera u otra, Point of Care ha demostrado que es rentable, que da eficiencia, que es exacto, que funciona y que le debemos de tener confianza. Desafortunadamente, el médico, pues como desconoce el laboratorio, ya sé que entenderlo. Los médicos, lo menos que estudiamos es bioquímica y lo menos que estudiamos es laboratorio. Entonces, a mí dime cuánto está la glucosa. Yo no sé la terminología, ni la técnica, ni cuáles son tus calibradores, pero dámelo lo más rápido posible. La troponina lo mismo, que si es un inmunoensayo, que si es una otra técnica diferente, eso no nos interesa el resultado. Sin embargo, existen diferencias importantes en ese sentido. Nosotros hemos trabajado desde hace más de 20 años con este tipo de instrumentos. Yo trabajé en el Reino Unido cuando hacemos trabajos en insuficiencia cardíaca y hacemos medición de péptido natriurético tipo B. Es un estudio realizado por Estrafase en 3 hospitales en el estado de Texas, donde mide troponina I, CKMB, masa y hemoglobina, y que demuestra sustancialmente que uno de los principales valores de este esquema multimarcador para el diagnóstico de síndrome coronario agudo es excluir la enfermedad. Yo siempre digo que ningún paciente va al servicio de urgencias para que le confirmen su sospecha diagnóstica. Es decir, tengo un dolor aquí en la fosa del estómago, voy a ir a que me digan que realmente tengo apendicitis. No, el paciente va al servicio de urgencias para que le digan que no es apendicitis, que fueron las arepas que se comió el día de ayer, que fue la arepa con chorizo que comió ahí en la calle, no sé qué, y de eso le cayó mal, o que el dolor que tiene en el pecho es porque la esposa lo cachó y le dio un sartenazo en la hora de dormir. Más que decirle, efectivamente, usted tiene cáncer. Eso no va al paciente. Entonces, el valor predictivo negativo, que es el valor de la prueba, que cuando sale negativa, realmente el paciente no tiene la enfermedad, es extraordinariamente alto con este tipo de estrategias. 99.9, valor predictivo positivo 92%.
Entonces, se reduce el tiempo de estancia en el servicio de urgencias y un mayor porcentaje de pacientes se puede hospitalizar. Se puede dar egresar. Actualmente los esquemas multimarcadores y en el manejo del síndrome coronario agudo, debido a que todos los servicios de urgencia están atiborrados de pacientes, buscan estrategias coste efectivas y más rápidas. Más rápidas de decirle al paciente, váyase a su casa, no tiene nada. Los asiáticos desarrollaron este estudio en donde ellos midieron de alguna manera u otra una delta en pacientes con dolor en el pecho, en donde tomaban una escala de riesgo, que es la TIMI, le tomaban el electrocardiograma y adicionaban biomarcadores en tecnología point of care. Entonces, ¿qué vieron ellos? Valor predictivo negativo 99%. Es decir, en el 99% de los casos le podían decir al paciente, váyase a su casa. Esa molestia en el pecho no es un dolor precordial isquémico agudo del corazón que lo vaya a matar. Simplemente con una determinación de una basal y repetirle la evaluación a las 2 horas. El mismo esquema de tratamiento lo hicieron los americanos, porque obviamente no se podían quedar atrás, con los mismos resultados, 99.7. Es decir, en un esquema de una determinación basal y evaluación basal, y luego si tengo duda, le repito a las 2 horas, yo tengo la capacidad de excluir prácticamente al 100% de los pacientes que no tienen problemas en el corazón. Aquellos que tengo duda, los dejo. Repito una siguiente evaluación a las 6 horas. Le hablo al cardiólogo, tengo tiempo de que se despierte, viaje, tome la forma más rápida de llegar y accesar al hospital. Nosotros en el año 2008 presentamos este estudio que generó mucha algidez en nuestro sistema de salud porque nosotros evaluamos el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Este está publicado en esta revista, Journal of Near Patient Testing, lo presentamos en Barcelona, en donde de alguna manera u otra, ¿qué demostramos? Cuando yo tomo una gasometría arterial en el servicio de urgencias, la toma el interno, la agarra en la jeringa, sale corriendo al servicio de urgencias, despierta al químico, ya lo pasan, le toman la gasometría, la corren, le dan el resultado y se regresa, son 35 minutos. De tal manera que cuando me llega el resultado, yo estoy viendo una gasometría de un paciente que ya no está así, porque fue hace media hora. Esa prueba no me sirve para nada, porque le voy a ajustar el bicarbonato, el ventilador, a como estaba hace 30 minutos. Cuando vemos nosotros desde el punto de vista de biomarcadores cardíacos, 78 minutos. 1 hora 20 minutos para reportar biomarcadores cardíacos, troponinas, ¿sí? En el laboratorio central. Cuando pusimos los equipos en el servicio de urgencias junto al paciente, el tiempo de respuesta era 20 minutos. Entonces, eso tomó un cambio en la administración en donde, en ese sentido, en el servicio de urgencias de Cardiología Centro Médico Nacional Siglo XXI, ya tenemos los equipos en el servicio de urgencias para tomar determinación. El Hospital de Cardiología Centro Médico Nacional es un hospital que tiene 500 camas de hospitalización, tiene 24 camas de cirugía posttorácica, tiene 24 camas de unidad de terapia intensiva, tiene 4 salas de hemodinamia y todas funcionan 24/7. Desde el punto de vista de ahorro, simplemente por el tiempo que yo reduzco del famoso turnaround time, que es el tiempo que regresa la muestra del laboratorio, puedo ahorrar hasta un 77% el costo de estancia de mi paciente porque tomo una decisión terapéutica mucho más rápida. Entonces, todos los servicios de urgencia están llenos, repletos, y entre más tiempo el paciente esté en el servicio de urgencias, mayor probabilidad de que tenga un desenlace inapropiado. Y eso lo sabemos. Tiempo en el servicio de urgencias es que está faltando decisión terapéutica. Las estancias prolongadas significa que no sabemos qué es lo que está teniendo ese paciente y eso le va a conllevar un peor pronóstico. Cuando tenemos ese tipo de estrategias de alguna manera u otra para reducir el tiempo en que retornan los exámenes de laboratorio, entre menor sea el tiempo de retorno, pues ¿qué va a hacer? Voy a ver mucho más pacientes y ese mismo tiempo de retorno me va a permitir que los pueda egresar mucho más rápido. Nosotros tuvimos que desarrollar un estudio económico desde el punto de vista de demostrar a la Administración de Salud, como comentó la doctora previamente de Chile, en donde necesitamos decirle cuánta plata se puede ahorrar o cuánto dinero podemos salvar de alguna manera u otra para tomar este tipo de estrategias. Entonces desarrollamos un estudio económico, lo que ustedes ya saben, el dolor torácico agudo. Se calcula que aproximadamente 1 de cada 10 urgencias que llega a un hospital es por dolor en el pecho, prácticamente. Entonces tendrá que ser evaluado de alguna manera con este tipo de estrategias. Que de alguna manera u otra, en México, la primera causa de mortalidad son las enfermedades del corazón. Bien, vamos en tiempo. Y que la troponina T y la troponina I
tienen una muy alta sensibilidad y son útiles. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos un estudio económico para determinar cuáles son los costos y cómo de alguna manera u otra podemos modificarlos mediante una tecnología que se denomina Point of Care. En comparación con la estrategia normal. La estrategia normal es la determinación de CK total, fracción MB, TGO y DHL, y luego medimos qué era lo que estaba pasando cuando nosotros utilizábamos troponina I, mioglobina y CK-MB. Fue cualquier tipo de paciente que ingresara con dolor torácico agudo, que tuviera información incompleta, e hicimos seguimiento a 28 días, a 30 días, y utilizamos los costos que tenía el Instituto Mexicano de Seguro Social para marzo del 2012, considerando una prueba de $90 por el valor del triage. Fueron 336 pacientes, 148 sin Point of Care, 188 con Point of Care. Estas son las características generales, 55 contra 56 años, prácticamente la misma proporción de hombres y mujeres, sin diferencia estadísticamente significativa, así como las diferentes patologías de alguna manera u otra. ¿Qué fue lo que encontramos? Primero, que sin Point of Care, un mayor número de pacientes los mandaba a su casa. Usted no tiene nada. Váyase a su casa. Con Point of Care, menor número de pacientes yo los daba de alta. Es decir, tenía menor probabilidad probablemente de equivocarme, porque muchos pacientes que se fueron a su casa terminaban en el periódico del día siguiente y que llegó a su casa y se murió. Lo que sí encontramos es que tuvimos el doble de posibilidad de hacer diagnóstico. Hoy en la tarde platicaba con algunas personas y un compañero colombiano aquí llegó al servicio de urgencias, le tomaron un electro, no es concluyente, ¿sí? Le toman marcadores cardíacos y dicen, pues están normales, pero él se llega con dolor en el pecho. No, pues no es concluyente, vamos a dejarlo en observación, lo dejan en observación de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana le vuelven a repetir marcadores, le vuelven a repetir el electro sigue igual, sin muchos cambios, no pueden concluir nada, pero los biomarcadores ya están positivos. Y entonces a sala de hemodinamia, a ponerle un stent y vamos a revascularizarlo. 10 horas después, cuando en cardiología, tiempo es vida. Entre más me tarde yo en atender a un paciente cardiovascular, mayor probabilidad de que se me muera. ¿Sí? Entonces, de alguna manera u otra es importante. Tenemos mayor capacidad diagnóstica y vean, costos en dólares prácticamente iguales. El costo de atención médica de un paciente sin Point of Care, $186 para nuestro país, contra 161 con Point of Care. Cuando nosotros hacemos un análisis de costo-efectividad, evidenciamos que la diferencia son $25, obviamente es más caro, pero cuando vemos la capacidad diagnóstica, por cada paciente que nosotros diagnosticamos con Point of Care, nos cuesta $661. Pero sin Point of Care, cada paciente que diagnostico son 1,200, es decir, es el doble. Entonces, si yo no hago las estrategias adecuadas para hacer el diagnóstico, independientemente de que a final de cuentas lo que más malo que le va a pasar es al individuo que está con el dolor, porque cualquier administrativo va a decir, bueno, a mí no me va a pasar nada. Pero el paciente que está ahí es el que va a sufrir predominantemente por una incapacidad para hacer el diagnóstico apropiado. Y nuevamente volvemos, las mujeres, los pacientes que tienen dolor precordial sin cambios significativos en el electro y que su manejo va a depender de los biomarcadores cardíacos. Esto lo publicamos hace 2 años, lo presentamos en el ISPOR en Buenos Aires en el año 2013, en donde nuestras conclusiones fueron que la disponibilidad de biomarcadores es costo efectivo y que de alguna manera u otra, ¿sí?, no existe diferencia en el costo de su implementación para el seguro social. Entonces, la estrategia actualmente es una estrategia basada en el electrocardiograma que debe tener cualquier paciente que llega con dolor precordial, ¿sí?, debe ser un electrocardiograma en los primeros 10 minutos, y en menos de 30 minutos debe tener biomarcadores cardíacos. Esto se denomina código de infarto, ustedes lo pueden checar en las páginas del Instituto Mexicano del Seguro Social como una de las estrategias más importantes que tenemos actualmente para reducir la mortalidad por enfermedades del corazón. ¿Qué puedo concluir? Pues que espero que ganen más medallas de oro en las Olimpiadas, que les vayan muy bien en Colombia, que son útiles, que el estándar de oro es la troponina, la CK-MB, que no hay que hacer las enzimas convencionales y que hay una evidencia objetiva y sólida sobre su beneficio y es costo efectivo. Siempre le comento a la gente, si mi mamá llega al servicio de urgencias, si mi papá llega al servicio de urgencias, ¿qué voy a querer yo? ¿Una estrategia
de ese hospital para hacer diagnóstico en 30 minutos o voy a esperarme a que tarden 2 horas o 3 horas en hacerme el diagnóstico? Siempre vamos a preferir lo más rápido. Pero si llega mi suegra, le pido un antígeno prostático. Muchas gracias.